Buenos días. Este video corresponde a la entrega 3 del Seminario de Investigación del periodo otoño 2020 del Doctorado en Sistemas en Ambientes Educativos, dirigido por la doctora Yadira Navarro Rangel y el doctor Alfonso Cano Robles. El tema es Elementos del enfoque cuantitativo y presenta la estudiante Ruth García Solano. Lo que se va a presentar en este momento corresponde con la bibliografía de Creswell, Diseño de la Investigación. En el diseño de una investigación se pueden considerar dos métodos, bien sea el de encuesta o el método experimental. En caso de seleccionar el método de encuesta, se tiene que tener en cuenta que este proporciona una descripción cuantitativa o numérica de las tendencias, actitudes u opiniones de una población mediante el análisis de una muestra de ella. Por otra parte, el diseño experimental intenta probar el impacto de un tratamiento en un resultado, controlando todos los factores que podrían influir en este. En cuanto al método de encuesta, podemos considerar los siguientes pasos o elementos. Identificar el propósito de la investigación, la población y muestra, la instrumentación, la identificación y control de variables, el análisis e interpretación de los datos y finalmente presentar los resultados. Cuando se elige el método de encuesta, hay que identificar el propósito de la investigación, además de indicar las ventajas que el método seleccionado da para el procedimiento de recolección de datos para el estudio. También se debe de identificar si se trata de un estudio transversal o longitudinal. Seleccionar los tipos para la recopilación de los datos, que bien pueden ser cuestionarios autoadministrados, entrevistas, revisiones de registros u observación estructurada. En cuanto a la población de estudio para el método de encuesta, hay que tener las siguientes consideraciones. Identificar la población de estudio, realizar un diseño muestral para parámetros únicos o múltiples, métodos o técnicas de muestreo que nos permitan seleccionar una muestra representativa, la selección de la misma, además de considerar el tamaño de la muestra mediante instrumentos estadísticos. En cuanto a la instrumentación, podemos optar por dos opciones, o bien aplicar instrumentos ya existentes o diseñar nuevos instrumentos propios para la investigación que estamos realizando. En el caso de optar por instrumentos existentes, podemos hacer reaplicación de instrumentos previamente o ya validados, o bien realizar algunas modificaciones o adaptaciones de instrumentos y realizarlos en nuestra investigación. En cualquier caso, todo esto requiere que las muestras pasen por un proceso de validez y confiabilidad propio de la estadística. La realización de una investigación, sea mediante el método de encuesta o el método experimental, requiere de identificar las variables que se pueden catalogar en tres tipos: variable independiente, variable dependiente y variable de control. Una vez identificada la población y muestra de estudio, así como haber aplicado los instrumentos correspondientes a la recolección de datos, hay que analizar los mismos. Es importante reportar la información recopilada en una investigación. Para ello, hay que considerar el sesgo y seleccionar el método para determinar. Este puede provenir desde errores de captura hasta que algún participante no haya contestado nuestra encuesta. A estos datos hay que realizarles un análisis descriptivo desde sus medidas de tendencia central, así como sus medidas de desviación central. Por otra parte, si la propuesta contiene un instrumento con escalar, como por ejemplo la de Likert, hay que realizar un tratamiento e identificar el procedimiento estadístico más oportuno para realizar el análisis. También hay que identificar la estadística y el programa estadístico en el cual nos apoyaremos para realizar los análisis y comprobar la pregunta de investigación o bien la hipótesis propuesta. En cuanto a la presentación de los resultados, es importante que estos estén indicados en tablas o diagramas para su respectiva interpretación y que además sean estadísticamente significativos.
También si los resultados responden a la pregunta de investigación o refutan o comprueban la hipótesis. También es importante que los explicar qué produce los resultados, bien sea desde la teoría, desde la confirmación o desde un razonamiento lógico. Y realizar una discusión sobre la implicación de resultados y el trabajo futuro que abre nuestra investigación. El método experimental en los pasos es muy semejante al método de encuesta. Tenemos que identificar las variables, identificar a los participantes, en este caso, a diferencia de la de encuesta, asignación de grupos, realizar el experimento, realizar las mediciones y los registros y finalmente analizar los resultados y dar una respuesta. Cuando estamos hablando del método experimental, las variables de estudio no son diferentes a las de la encuesta. Se pueden clasificar en 3 tipos, que son las variables independientes, dependientes y variables de control. En un método experimental es importante considerar 3 elementos inherentes de la muestra, como lo son su factor alfa, el tamaño y la confianza. Por otra parte, la forma en que se eligen a los participantes en un método experimental clasificará su diseño. Tenemos participantes coincidentes donde se controlan algunas variables. A ellos se les denomina un diseño preexperimental. Cuando la muestra no se puede elegir de forma 100% aleatoria, estamos ante un diseño cuasi experimental. Un verdadero experimento es una muestra que está constituida al 100% aleatoriamente. Y finalmente, también en un método experimental podremos centrarnos en un solo individuo, lo que da el origen a los estudios de caso. En el método experimental, la instrumentación consiste en la descripción completa de la forma en que se adquirieron los datos del experimento. Estos pudieron realizarse mediante ítems, test, escalas, con su validez y confiabilidad respaldada. También, dentro de la población o muestra de un método experimental, se pueden clasificar 2 grupos, generalmente, y dependiendo de la validez que se quiera dar, existe el grupo experimental y el grupo de control. En cuanto al procedimiento, debe de explicar el tipo de experimento, si es multifactorial o no, y realizar el diagrama del mismo con una notación particular, donde las X implican la aplicación de un experimento, la O de observación, la R de un evento aleatorio, y deben ser ordenadas de izquierda a derecha de forma temporal, de tal forma que los elementos indicados más a la derecha son más recientes y los que son indicados más a la izquierda son más en el pasado. En cuanto a la validez de los datos o la información, se pueden identificar 3 tipos. Es la validación interna, la validación externa y la validación estadística. La validación interna no requiere de un grupo de control, sino la aplicación de pre-test antes de aplicar el experimento y la aplicación de post-test después de aplicar el experimento y la comparación entre ambos resultados. En cuanto a la validación externa, se refiere a un grupo de control donde no se aplicó el experimento y se pueden comparar los resultados contra el grupo experimental. Finalmente, existen factores o elementos estadísticos que también pueden verificar la validez de este tipo de experimentación. Reportar los resultados de una investigación siempre es importante, y los estadísticos de las variables que registraron los experimentos, siempre considerando sus medidas de tendencia central y sus medidas de desviación central. Además, se puede identificar la inferencia estadística empleada para validar hipótesis desde instrumentos como ANCOVA, ANOVA o MANOVA. Informar los resultados en intervalos de confianza últimamente ha sido una tendencia de los científicos experimentales y, además, es importante implementar los resultados o comunicar los resultados a la comunidad. La revisión de este material bibliográfico me ayudó a determinar algunos factores importantes en la investigación que estoy realizando, que en este momento se titula Repositorio de Material Didáctico para el Aprendizaje de Matemáticas en el Nivel Medio Superior.
La unidad de análisis son los resultados en pruebas estandarizadas del uso del material didáctico incluido en el repositorio institucional. La unidad de observación son los estudiantes que utilicen el repositorio. Estamos pensando en este momento en estudiantes entre 15 y 18 años de edad, que son los que pertenecen al nivel medio superior en la educación mexicana. Y la identificación de variables hasta este momento, hemos identificado como variables independientes las características de los estudiantes, como son edad, género, semestre, y las variables dependientes, que es el puntaje en pruebas estandarizadas. Hasta este momento es lo que puedo reportar sobre mi investigación. Muchas gracias por su atención.